seguir mirando esto que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Eso es confiar en la tormenta, confesar que hay paz hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Eso es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves, vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando esto que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar en la tormenta, confesar que hay paz hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar, confiar en Cristo. Esto es mantener la fe, porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer lo que no ves, vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando esto que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar en la tormenta, confesar que hay paz. Gloria al Señor. Muy buenas noches, amado vecino. Muy buenas noches. Que sea el Señor en esta preciosa y hermosa noche quien le esté bendiciendo y quien esté derramando su gracia, su bondad y su amor en cada uno de los corazones y cada una de las personas que están escuchando la palabra del Señor en esta hermosa noche. Le damos la gracia al Señor por Él permitirnos hablar de su verdad, de su maravilla y de sus señales en los diversos tiempos de toda la historia de la tierra. Dios ha venido haciendo señales y maravilla, y es más que un privilegio poder hablar de ella en esta preciosa noche. Yo sé que usted ya tiene una Biblia en su casa. Yo sé que ya usted no estaba esperando. Le voy a rogar que vaya conmigo al libro de Mateo. Se ubique en el capítulo 19, versículo
16 en adelante. Padre, a ti te doy la gracia, Señor, porque en tu designio y tu pensamiento ya esto estaba desde antes de la fundación del mundo. Hoy simple y llanamente se materializó y se confirmó lo que tú pensaste. Gracias, Señor. Repito la cita. Libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 en adelante. Allí estaremos considerando algunos versos. Por ser palabra del Señor, la estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misma dicen así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Jesús. Señor, en esta preciosa noche, Padre Celestial, a ti, Señor, atribuimos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tu Hijo solamente se encontró digno de la misma. Y como tú y el Hijo son uno, Señor, a ti, Jehová Dios, te doy la gloria y la honra, Señor. Te ruego, Señor, en esta hora y en este momento, Padre eterno, que seas tú abriendo el entendimiento, Señor, que seas tú dando la sabiduría, Señor, que sea usted, Padre amado, poniendo la inteligencia y el raciocinio que tú le has dado al hombre, Señor, en funcionamiento, Padre, para que estén escuchando tu palabra, para que la estén poniendo por obra tu verdad, para que tu palabra, Señor, encuentre en tierra fértil y estén, Dios mío, germinando y estén dando su fruto, Señor, conforme a lo que tú has diseñado y conforme a lo que tú has prescrito, Señor, según tu eterna voluntad y según tus pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Esta preciosa noche quiero estar hablando con el tema: ¿qué obra buena puede usted realizar o puedo yo realizar para heredar la vida eterna? Oiga bien, ¿qué buena obra puede un joven realizar? ¿Qué buena obra puede un adulto realizar? ¿Qué buena obra puede un hombre realizar? ¿Qué buena obra puede realizar una mujer para heredar la vida eterna? Yo sé que muchas personas
tienen un pensamiento sobre lo que vamos a estar hablando en esta noche. Porque en medio de la sociedad en la cual nosotros vivimos, conocemos personas que según el ojo humano y según la justicia humana, ellos son dignos y merecedores de algún bien, por lo bien que se han comportado en la sociedad o por lo bien que han hecho en la sociedad. Vemos personas que tienen un testimonio intachable en medio de la sociedad, que nosotros nos imaginaríamos que son dignos de algún bien de parte de Dios. Y son merecedores de algún bien de parte de Dios. Eso es cierto. Que ellos cumplen la ley conforme está establecida y caminan en medio de la sociedad como un ejemplo a las demás personas. Ellos no dicen ni levantan falso testimonio, ni hablan mal de nadie. Al hambriento le dan comida y al necesitado le suplen sus necesidades. Esto es un estilo de vida que nosotros lo podemos contemplar en algunos vecinos que nosotros conocemos y en algunas personas que nosotros, que pueden ser familiares de nosotros. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, 2000 años atrás, era una condición semejante. Porque Moisés, Dios por medio de Moisés, le había establecido leyes y mandamientos, preceptos y ordenanza al pueblo de Israel. Y por esas leyes y por esos mandamientos y por esos estatutos que Dios había establecido para la nación de Israel, por ella la nación de Israel iba a vivir. Ahora bien, en la misma ley, Dios le había prometido al pueblo de Israel alguien que venía a salvarlo, alguien que venía a librarlo de la esclavitud del pecado. Porque aunque ellos cumplieran toda la ley, no habían sido libres del pecado. Y es ahí donde nosotros nos encontramos. Y es ahí donde nosotros nos paramos. Cuando usted llega a este libro de Mateo capítulo 19, versículo 16, que vemos un joven acercarse a Jesús con estas cualidades. Un hombre que se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué bien puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Cuando este joven le pregunta a Jesús y le dice: Maestro bueno, este joven había seguido el ministerio de Jesús muy de cerca. Este joven había contemplado la mayor parte de los milagros y de las sanidades que Jesús había hecho en la tierra de Israel. Por eso cuando este joven se acerca a Jesús, hace un reconocimiento y le atribuye a Dios una cualidad divina. Y le dice: Maestro bueno, la otra pregunta que le hace: ¿qué bien puedo yo hacer para heredar la vida eterna?
¿O qué obra buena puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, valiéndose de los 10 mandamientos, valiéndose de la ley que Dios había establecido en el pueblo de Israel, para que a través de ella ellos viviesen, Jesús le dice: guarda los 10 mandamientos. Y Jesús le hace referencia a 6 de los 10 mandamientos que Dios le había prescrito al pueblo de Israel. Pero algo que a mí me llama la atención es de que Jesús empieza mencionando desde arriba hacia abajo, no desde hacia abajo hacia arriba. Si usted analiza y se fija o conoce los 10 mandamientos, primero dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús primero lo que le dice es: no matarás, no robarás. Le está hablando de los mandamientos que competen de Él con la sociedad, de Él con los seres queridos que le rodean, de Él con su vecino, de Él con su amigo, de Él en medio del círculo donde Él trabaja. Ahora este joven le dice, cuando Cristo le recita los mandamientos, este joven le dice que ya él lo había guardado. La ley mosaica, los 10 mandamientos, ya el joven, según él, lo había guardado. Según el joven, él había caminado una vida justa. Según el joven, él había caminado una vida intachable. Según el joven, él había caminado una vida sin mancha. Según el joven, él había caminado una vida transparente. Según el mismo joven, él había vivido una vida amando a su prójimo, no matando, no adulterando. Según el joven, según su propia justicia, el joven había sido justo, según él. Ahora cuando él se pone y va donde Jesús para que Jesús lo pese, entonces Jesús lo encuentra falto. Y hoy en día no estamos exentos de esto. Hoy en día, es verdad, tenemos personas que caminan una vida en la tierra intachable. Tenemos personas que viven una vida envidiable. Tenemos personas que no le hacen mal a nadie. Tenemos personas que le son fieles a sus mujeres. Tenemos personas que no han matado. Tenemos personas, santo es Dios. Tenemos personas que no han robado. Pero cuando es Dios quien lo pesa a ellos, o cuando es otro que lo pesa a ellos, entonces en su balanza se encuentra que algo falta. Según ellos se merecen la vida eterna, porque conocemos personas que por su buena obra que ellos han realizado y por su comportamiento de vida, ellos creen que se merecen la vida eterna, porque han caminado una vida intachable. Según ellos. Pero si le pregunta a su vecino, quizás se encuentre falto. Si le pregunta a su familia, quizás se encuentre que algo le falta. Y si le pregunta a Dios, o si lo pesa a Dios, entonces le faltan más cosas. Cuando Jesús le dice a este joven que guarde estos mandamientos,
Este joven le dice que lo ha cumplido desde su juventud. Ahora, él quería la vida eterna, quería una entrada en el reino de los cielos. Y Jesús le dice: si tú quieres ser completo, si tú quieres ser completo, anda y vende todo lo que posee y dáselo a los pobres. Anda y vende todo lo que posee y dáselo a los pobres. Aleluya. Cuando este joven escucha esta palabra de Jesús, este joven baja su cabeza y se va. Y se fue muy triste. Oiga bien, según él había cumplido los 10 mandamientos, según él había vivido una vida justa y quería una entrada segura en el reino de Dios. Y él va donde Jesús a preguntarle que qué bien él podía hacer para entrar en la vida eterna. Y cuando Jesús le da la solución de su problema, cuando Jesús le da la medicina de su enfermedad, entonces se va triste. Entonces baja su cabeza y se va triste. ¿Usted sabe por qué se va triste? Porque según él era justo, según él había caminado una vida transparente, pero no había amado a su prójimo. ¿Usted sabe por qué? Porque el segundo mandamiento era este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te voy a hacer una pregunta: si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo tú lo ves a él pasando hambre y tú que estás con abundancia de comida y no le das para que se sacie? ¿Cómo tú dices que tú amas a tu prójimo como a ti mismo? Entonces se reflejó en el joven que no había amado a su prójimo. Y él se dio de cuenta que lo que él había vivido según su propia justicia. Y él era justo según su propio él y según su propio yo. Cuando lo pesó, Dios se encontró falto. Por eso él se va triste. Pero cuando Jesús le dice: anda y vende todo lo que posee, Jesús le añade algo que es muy especial. Jesús le añade algo que huele a fragancia, pero del reino de los cielos. Oiga que él le dice: vende todo lo que posee y ven y sígueme. Cuando Jesús le hace la invitación a este joven para que le siga, Jesús se dirigía hacia derramar su sangre en la cruz del Calvario. Cuando este joven le siguiera, él iba a poder contemplar, él iba a poder ver de que su sangre, que la sangre de Jesús iba a ser derramada en medio de la cruz, que Jesús iba a ganar tesoro eterno para el hombre, no tesoro de la tierra. Y hoy en día nosotros conocemos personas que ellos sí viven una vida conforme a su justicia, no conforme a la justicia de Dios. Y quizá viven una vida conforme a su justicia porque no quieren apartarse de sus bienes materiales. Su Dios es su dinero, su Dios es su riqueza, su Dios es su fortuna, su Dios es lo que ellos pueden hacer. Eso fue lo que le pasó a este joven. Como era un hombre rico, él había vivido una vida justa según él. Como era un joven rico, él había vivido una vida transparente según su propia justicia.
Pero aquí nosotros nos dimos cuenta de que no había vivido una vida justa. Porque cuando Cristo le dice que vaya y venda todo lo que poseía, y le hace una invitación a que vendiera todo lo que él poseía, pero le dice: y ven y sígueme, entonces el joven baja su cabeza y se va. Rechaza los tesoros eternos que Cristo le estaba ofreciendo por tesoros materiales de esta tierra que son perecederos. Poderoso eres, Jesús. Pero Cristo aquí hace un paréntesis. Y el paréntesis que Cristo abre aquí, óigalo ahí. En el versículo 23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto, digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Le voy a repetir el verso 24 para que nos entendamos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero sus discípulos, oyendo lo que Cristo había dicho, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Después de Jesús haberle dado la medicina a este joven, después de Jesús haberle dado la solución al problema de que este joven tenía, Jesús le dice a sus discípulos que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Yo quiero que usted se imagine algo, y usted sabe que es imposible. Es imposible un camello, que era el animal más grande que utilizaban los judíos, pasar por el diminuto ojo de una aguja. Si usted se lo imagina, dice: pues no entran ninguno. Pero los ricos no entran porque ellos son ricos. No. Cristo se está refiriendo en el mismo contexto bíblico del que estamos hablando. Era un joven que era rico, y él había vivido una vida justa según su propia justicia, y había hecho bien según su propio yo. Pero cuando Cristo le dice: vete y vende lo que posee, entonces el joven se entristece y se va. ¿Por qué? Porque sus bienes eran muchos, y era mejor quedarse con sus bienes que entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús le está diciendo: es más difícil aquellos que confían en su riqueza para entrar en el reino de los cielos. Es más difícil para aquellos que confían en la obra que ellos pueden hacer por el dinero que poseen para entrar en el reino de los cielos. Es más difícil para aquellos que confían en su propio yo y en su propio ego para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los méritos que Cristo se ganó en la cruz del Calvario se ganan por fe. No por la obra que usted pueda hacer, ni por la obra que nosotros podamos señalar. Oiga lo que nos habla el libro de Efesios capítulo 2 versículo
8 y 9. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Oiga, porque por gracia, un regalo inmerecido de Dios, soy salvo. No es algo que yo pueda hacer, no, sino es un regalo de Dios. Soy salvo. No es algo mío, ni una obra buena que yo pueda hacer. No es yo alimentar al hambriento, no es yo dar mi vida en sacrificio por otro. No, es por la fe en Jesucristo, en el cual nosotros vamos a ser salvos. Pero Cristo le responde a sus discípulos, cuando los discípulos le dicen que cuán difícil será salvarse. Cuando los discípulos le dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? En el tiempo que Jesús vino a la tierra, según el libro de Deuteronomio capítulo 28, según la vida justa que usted haya vivido, se le iban a añadir riqueza, se le iban a añadir bendiciones de Dios. Ahora, este joven era rico. Por ser rico, los judíos pensaban que si este joven había sido muy bendecido de parte de Dios y había vivido una vida muy justa delante de él, por eso Dios lo había bendecido de tal manera. Ahora bien, si este rico, que había sido bendecido de tal manera de parte de Dios, si él, que según él había vivido una vida justa y según la sociedad había vivido una vida justa, no podría ser salvo, ¿qué será de aquello que no posee ninguna riqueza? ¿Qué será de nosotros que no poseemos ninguna riqueza? Eso le dice los discípulos, y se refieren los discípulos a Jesús cuando le dicen, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Si ese hombre que según la sociedad había vivido una vida justa no se salva, entonces todos nos perdimos. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que se quieren referir los discípulos. Pero Jesús le da la solución y le dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Oiga, Jesús le dice, lo que es difícil para el hombre, para Dios es posible. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, yo le voy a recordar a usted varios acontecimientos que para el hombre era difícil. Cuando Moisés salió de Egipto y se enfrentó al Mar Rojo, para Moisés era imposible. Moisés no podía abrir el Mar Rojo porque él era Moisés. Fue Dios quien lo abrió. Eso era algo que para el hombre era imposible, pero Dios lo hizo posible. La hija de Jairo estaba muerta y Jairo mandó a donde Jesús, fue donde Jesús para que viniera y sanase a su hija. Cuando Jesús llegó, la despertó. Para Jairo era imposible de que su hija volviera a la vida. Volvió. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo lo que poseía tratando de sanar ese azote que le azotaba. Cuando tocó el manto de Jesús fue posible. Lázaro tenía 4 días de muerto. Oiga, 4 días de muerto. Cuando Jesús llegó,
lo llamó. Le dice: Lázaro, ven. Y Lázaro salió de la tumba. Para los hombres esto es imposible. Un cojo tenía 38 años y vivía una vida amargada, porque él no se podía meter en el estanque. Pero cuando llegó Jesús, entonces recibió sanidad. Para el hombre esto también era imposible, pero para Dios no era posible. ¿Y usted sabe qué más lo hace imposible? Usted confiar en su riqueza. Usted confiar en lo que usted puede hacer. Usted confiar en su propia justicia. Usted confiar en su propio yo. Usted confiar en la propia obra que usted puede hacer. Y no acercándose a Jesús para ganarse esos méritos que Jesús se ganó. Ahora oiga bien. Pedro le dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oiga lo que Cristo le va a decir a sus discípulos. Sus discípulos también poseían riqueza. Pedro era un hombre pecador, pero él no era un simple pecador. Él era dueño de su propio barco. Mateo era un recaudador de impuestos y por tal razón tenía mucho dinero. Y Pedro le dice: nosotros, sus discípulos, le están diciendo: nosotros lo hemos dejado todo. Todo. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dice: de verdad le digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oiga la respuesta de Jesús a sus discípulos. Aquel hombre poseía una riqueza, y porque Jesús le dijo: ve y véndelo todo y dalo a los pobres, él abajó su cabeza y se fue muy triste. Cuando los discípulos contemplan esta acción, los discípulos le dicen, se preguntan y le preguntan a Jesús: ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Jesús le dice: para los hombres eso es imposible, mas para Dios no. Cuando le preguntan: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué bien nosotros obtendremos? Jesús le hace una promesa y le dice que en la regeneración, cuando Él se siente en su gloria, cuando Él se siente en su trono,
ellos se sentarán en 12 tronos también. Y dice que ellos también juzgarán a las 12 tribus de Israel. Pero oiga esto, no era tan solo que se iban a sentar en 12 tronos, no tan solamente de que iban a juzgar las 12 tribus de Israel. No, le dice: y el que haya dejado padre, el que haya dejado hermano, el que haya dejado hermana, el que haya dejado a madre, el que haya dejado a hijo, el que haya dejado tierra, el que haya dejado casa, le dice que recibirá 100 veces más de lo que ellos habían dejado. Pero en el tiempo postrero también iban a recibir la vida eterna. Y aquel joven se fue y no recibió esa recompensa. Aquel joven se puso triste por lo que poseía. Y Cristo le da una multiplicación de 100 veces. Si aquel joven tenía 10 millones de pesos, Jesús se lo iba a multiplicar por 100. Si había dejado familia, también se le iban a multiplicar por 100. Porque iba a tener la familia del reino de Dios. La familia cristiana completa la iba a tener. Porque todos somos hermanos en Cristo. Todos somos hijos de un mismo Padre. Todos tenemos un mismo ADN. Los que están en Cristo. Y le añade que también iban a heredar la vida que es eterna. Usted se preguntará ahora: ¿qué yo puedo hacer para heredarla? ¿Qué usted puede hacer para heredarla? Jesús dijo que esa era la voluntad del Padre, de que todos creyeran en el que el Padre había enviado. Pero dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Óigalo ahí. Versículo 9. Escúcheme. Óigalo ahí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La solución a su problema, la solución a su enfermedad, la solución a su incapacidad humana para usted mismo salvarse por medio de una buena obra o por medio de una buena conducta o por una buena vida, su incapacidad. Ante eso, Jesús le da la solución. Le dice que si usted confiesa con su boca y creyera en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Te alabo, Padre, porque tuya es la gloria. Oiga otro. Usted creyendo y poniendo su fe, no confiando en su propia obra, no confiando quizás en su propia justicia, no confiando
en el amuleto que usted tiene en su casa, no confiando en algo humano, usted puede ser salvo. Oiga, ¿por qué? Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo a usted y a mí, por la fe que nosotros tenemos en Él, por la confianza que nosotros tenemos en Él, por la confianza que nosotros tenemos en que Dios le levantó de entre los muertos. Jesucristo nos declara justo delante de Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Nos declara justo delante de Dios por medio de su justicia, por medio de su buena obra, por medio de su sangre, por medio de los méritos de Cristo, de lo que Él se ganó cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, por medio de ese sacrificio valioso que Él hizo en la cruz, y por medio de sus méritos, entonces lo declara justo. Por medio de la fe. Esa es la solución a tu incapacidad de tú poder hacer una obra buena y salvarte. Que Dios te bendiga. Y que Dios te bendiga de una manera extraordinaria.